CIMAC Radio presenta Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas. Porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra. Y la justicia climática la construimos en colectivo. Hola, qué gusto que estés aquí. Bienvenida a otro episodio de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Yo soy Adri y como siempre me emociona que compartamos este momento. Recuerda que estamos transmitiendo por CIMAC Noticias en Facebook y en cimacradio.org. Hoy vamos a hablar de algo tan básico y humano como lo es menstruar. Pero lo vamos a mirar desde un lugar que casi nunca se visibiliza. ¿Te has preguntado qué pasa con la menstruación en medio de una emergencia climática o humanitaria? ¿Te imaginas estar en un albergue sin agua, sin baños, sin productos para tu periodo? Quédate, porque este episodio va a tocar fibras importantes y también va a darnos herramientas para actuar. Cada mes, más de 2.000 millones de personas en el mundo menstruan, pero a pesar de ser algo tan natural, aún es un tema lleno de estigmas, silencios e injusticias. Imagínate esto, pasa un huracán, tipo hay desplazamientos, cortes de agua, los baños están colapsados y tú estás menstruando sin toallas, sin ropa limpia, sin privacidad. Es que no solo es incómodo, es indigno y en muchos casos es súper peligroso por las narrativas que aún hay. Y es que no todas vivimos la menstruación de la misma manera. Depende de nuestra edad, de nuestro cuerpo, si vivimos con alguna discapacidad, si somos personas migrantes o si estamos en una zona rural. Lo que te quiero decir es que las desigualdades se hacen más grandes cuando llega una crisis. Y es que lo que muchas veces se olvida es que hablar de menstruación en emergencias es hablar de derechos humanos, es hablar de dignidad de nuestros cuerpos y de nuestras personas. Y para conversar más sobre el tema, hoy tenemos el honor de tener con nosotras a María Paula Martínez, directora ejecutiva de FP 2030. Bienvenida, María Paula, muchas gracias por estar aquí. Bueno, mil gracias por la invitación a contar primero qué es Family Planning 2030. Es básicamente una alianza internacional que busca trabajar al lado de los estados para invitarlos a hacer más en favor de la agenda de planificación familiar, anticoncepción, derechos sexuales y reproductivos y cómo no generar un mayor financiamiento, mejores y mejoradas políticas públicas, leyes, protocolos que aborden estos temas. Para comenzar, quisiéramos situarnos en una parte esencial. ¿Cómo se está abordando, cómo FP 2030 está entendiendo, investigando esta intersección entre gestión de la higiene menstrual y cambio climático? Justamente el vínculo entre la planificación familiar y el cambio climático es uno de los que debe ocupar en la preparación para el riesgo de emergencias y desastres un rol protagónico. Y dentro de él, la higiene menstrual se alinea perfecto con la realización plena de derechos para las adolescentes, los jóvenes y mujeres en edad fértil. En estos momentos, como Family Planning 2030, no solamente trabajamos al lado de los estados, sino de organizaciones compromisarias que ya ascienden a más de 170 en toda América Latina y el Caribe. Una de ellas, justamente, que es Portal Catarinas en Brasil, fue apoyada por nosotros para realizar una investigación sobre justamente ese vínculo entre la planificación familiar y la manera como esta es impactada por el cambio climático, específicamente por el tema de inundaciones. Si recordamos, a finales del año pasado, comienzos de este año, así como ocurre en varios de los contextos de Latinoamérica y el Caribe, se dieron inundaciones al sur de Brasil.
Esta organización documentó esa afectación, concluyendo que el cambio climático limita efectivamente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y en específico el de la higiene menstrual. Finalmente, te podría decir que nosotros buscamos la colaboración con los gobiernos de toda América Latina y el Caribe, agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs internacionales, organizaciones locales, plataformas de adolescentes y jóvenes, la academia, el sector privado, que compone justamente ese ecosistema que le aporta a los estados resultados y fuerza de trabajo para abordar el tema de la higiene menstrual en medio de las emergencias y fomentar así entornos seguros y dignos para las personas menstruantes, incluso en contextos de crisis. Y solamente para mencionar uno que atraviesa toda América Latina y el Caribe, el de la migración y el de las personas en movilidad humana, en complemento a las ya descritas afectaciones por las inundaciones, como una muestra de ese cambio climático. Es súper interesante todo lo que están haciendo, las colaboraciones que hay, porque justo como mencionas, o sea, en el tema de las emergencias es más notorio, pero además es un tema que se deja olvidado, porque primero hay pues esta priorización de infraestructura, agua, alimentos y hasta mucho después, hasta el final, quizá podemos llegar a hablar de la higiene menstrual. Y además es algo pues que nos movía mucho y que queríamos hablar porque estábamos viendo datos, ¿no? Y 500 millones de personas carecen de acceso adecuado a productos menstruales. Es una realidad. Pero al final del día, con todas estas emergencias, eh, pues se exacerban. Y algo que estaba reflexionando en la mañana es que quizá también el tabú que hay alrededor en sí de la higiene menstrual y estas ideas que tenemos de la menstruación y como mujeres, y cuándo es prioritario, cuándo no, pues se vuelve una barrera estructural para acceder a pues a este derecho y más aún en contexto de emergencia. Y que eso nos puede llevar a algunos riesgos. Por ejemplo, estos mitos que hay cuando una mujer comienza a menstruar, o sea, cuando una niña comienza a menstruar pensamos o en el inconsciente está que ya está lista, no está preparada para la actividad sexual. Entonces, justo cuando ocurren todas estas emergencias, pensando en este tabú y estos mitos que hay alrededor, se vuelven barreras estructurales, ¿ustedes qué consecuencias han observado pues, en el campo desde su experiencia en estos escenarios? Bueno, hay un tema, digamos, relacionado con los tabúes y el no poder hablar de eso, y es que si tú no hablas de eso y no haces visibles los derechos, es muy difícil integrarlos en las respuestas a las emergencias, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una emergencia, normalmente todo el mundo está desorientado. La gente huye de sus casas, cambia de territorios, se mueve. Hablamos de las personas en movilidad humana y las personas afectadas no solamente por las sequías, las inundaciones, los huracanes, pero también otro tipo de emergencias como el conflicto armado, la migración eh, y otros tantos como en algún momento fue también el COVID-19. Todo eso son emergencias que hay que atender y ante las cuales hay que responder. Podemos decir que los eventos climáticos extremos, como tú misma lo mencionabas, suelen interrumpir la posibilidad para los estados de realizar los derechos. Y a nivel de higiene menstrual, algo que es muy visual y que puede a toda la audiencia hacer entender la gravedad del tema, es que las cadenas de suministro se ven interrumpidas inmediatamente y es muy difícil en medio de estas grandes catástrofes, si pensamos y nos conectamos con ella, hacer llegar a los puntos de concentración de la población afectada por estos desastres o por las grandes crisis, hacer llegar estos productos menstruales. Normalmente los estados deberían tener stock, ¿sí? De emergencias para poder hacer llegar, junto con una carpa o un kit de alimentos, kits de higiene, ¿sí? Kits de higiene menstrual que puedan hacer ver que las adolescentes, sobre todo, y las jóvenes son tenidas en cuenta como una población objeto importante y prioritaria en medio de las emergencias. Además de los daños a infraestructuras de agua y saneamiento,
tenemos que tener en cuenta cómo estos daños afectan directamente la capacidad de las personas menstruantes para gestionar la menstruación y su periodo de una manera segura e higiénica. Aquí tengo unos datos interesantes en España, un estudio publicado en agosto del 2024 que reveló que más de la mitad de la población mundial, aproximadamente 4.400 millones de personas, carecen de acceso a agua potable, y esta cifra duplica las estimaciones previas de la ONU, así como destaca la gravedad del problema. No tener acceso a agua segura o no tener espacios e infraestructuras seguras dificulta la realización del derecho a la higiene menstrual. En comunidades rurales o desplazadas, como hablábamos anteriormente, esta situación pues genera un estrés muy grande, vergüenza, infecciones y exclusión. Tú hablabas de los tabúes y efectivamente en mi carrera humanitaria tuve la oportunidad en medio de la respuesta regional en Latinoamérica a la población migrante, sobre todo en un mayor porcentaje la población migrante proveniente de Venezuela, de entrar en contacto con adolescentes a las cuales yo les preguntaba qué hacían para gestionar su periodo en medio de cambiar y estar recorriendo todo Latinoamérica. Muchas de ellas, al no encontrar productos menstruales, tenían que usar ropa, sí, que desechaban a lo largo del camino. Usaban papel periódico, papel higiénico si había sido entregado como parte de un kit de emergencia por alguna organización a su paso. Lo que sí es verdad es que aquí, y sobre todo cuando uno piensa en un país como Colombia, del cual soy originaria, el 94% de las mujeres de bajos ingresos o en situación de pobreza extrema, que normalmente son las que terminan siendo afectadas o triplemente afectadas, sí, son pobres, son afectadas por dinámicas de conflicto armado, y a los lugares en donde llegan y se refugian ocurre un desastre. Eso es lo que llamamos como una triple afectación. Ellas no pueden adquirir toallas higiénicas, y finalmente, cuando tú pides, es como casi pedir un método anticonceptivo. Te da como igual de vergüenza pedir una toalla, ¿no? O una copa menstrual que ir a comprar un preservativo en la tienda. Por eso es fundamental incluir la higiene menstrual en todos esos planes, como tú mencionabas, con un enfoque interseccional y de justicia social. Sí, y justo en la entrevista pasada, UNFPA era uno de las que nos hablaba de estos kits de dignidad en donde se incluían algunos productos menstruales. Este, y pensando en esto, y como tú nos mencionas, o sea, al final las mujeres usan lo que está a su alcance o lo que les llegan a brindar algunas organizaciones, organismos internacionales. ¿Qué mecanismos tal vez deberían existir para, pues, prevenir esto en la primera línea de respuesta? Porque estoy pensando que tampoco tenemos mapeado, o sea, después del desastre, cuántas mujeres, adolescentes, niñas llegan a los hospitales o a los centros de salud por infección del tracto urinario o una vaginosis bacteriana. Entonces, pues, ¿qué mecanismos deberíamos tener? ¿Qué es lo que deberíamos estar trabajando o haciendo para poder responder? Mil gracias por tu pregunta. Pienso, lo primero es reconocer que la higiene menstrual, el derecho a la higiene menstrual es un derecho humano. Entonces, todo lo que tenga que ver justamente, como tú mencionabas, con la integridad de las personas, con la protección de las personas, con la dignidad de las personas, tiene que ser relevante a la hora de planificar una respuesta humanitaria. Entonces, una pista que nos da muchas respuestas humanitarias y que han trabajado muchas organizaciones en América Latina y el Caribe, es que el derecho a la higiene menstrual, estos kits de dignidad, esta posibilidad para las adolescentes y jóvenes de acceder a estos productos, se dé en el marco de la respuesta educativa. ¿Sí? Muchas niñas dejan de estudiar porque no quieren acceder, o en su periodo dicen, no me puedo mover porque no me puedo exponer aún más, ¿sí? A la vergüenza, a, a condiciones indignas, justamente para yo vivir mi periodo. Y lo viven a escondidas, como tú decías, como un tabú. Vamos a un corte, pero antes de volver, queremos dejarte con una pregunta simple pero poderosa. ¿Alguna vez sentiste vergüenza o incomodidad al menstruar?
Ahora imagina vivirlo en medio de una crisis. Recuerda que seguimos esta conversación también en redes. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Todos los ciclos de la vida es importante vivirlos y tener el espacio para afrontarlos, ¿sí? En este momento estamos hablando de la higiene menstrual para las adolescentes, jóvenes, las mujeres, pero otro momento será, y también parte de las emergencias, las mujeres ya en edad más adulta viviendo la menopausia. Entonces, no tienes ni una atención para un grupo poblacional ni para el otro, pero todo es parte del derecho a la salud y sería la puerta de entrada a la realización de este derecho a la salud para la realización de otros derechos, ya lo hablábamos antes, como por ejemplo el derecho a la educación o el derecho a la protección. Hay un ejemplo que yo siempre tengo como en mente, que es una respuesta humanitaria que dio ONU Mujeres en febrero del 2023, donde ellos donaron más de 5.000 kits de higiene menstrual para apoyar a mujeres afectadas por los incendios forestales en Chile, garantizando el acceso a estos productos durante 2 meses para 2.500 mujeres en todas las regiones afectadas. Ellas, sí, y todas las colegas y los profesionales que estaban a cargo de esta respuesta le dieron un lugar privilegiado a este tema. Es decir, ese es un ejemplo de sí se puede. Un ejemplo en construcción, es decir, estamos trabajando para que se pueda en algún momento, es en Panamá, donde tiene su sede Family Planning 2030 Latinoamérica y el Caribe. Una de nuestras organizaciones compromisarias que se llama Palabras Poderosas hace un trabajo muy lindo de advocacy y de incidencia justamente para que se integre de manera gratuita el acceso a estos productos, sobre todo en las emergencias. Y ellas comenzaron este trabajo y fortalecieron, digamos, su apuesta, sobre todo viendo a miles de personas pasando por el Darién, la selva del Darién, para llegar hasta Panamá y lograr llegar luego a usar varios países de Centroamérica para finalmente terminar en México, Estados Unidos o Canadá. Así que desde la raíz, yo pienso que podemos planificar, podemos en los presupuestos generar este tipo de líneas de financiamiento para la compra de estos kits. Y tenemos que prever espacio en las bodegas en donde muchas organizaciones guardan estos stocks para que estos kits tengan cabida y efectivamente se entreguen cuando las adolescentes, las jóvenes y todo aquel que lo requiera, pues lo pueda utilizar. Me llama mucho la atención porque creo que son respuestas aisladas, justo en la pandemia, que también se interrumpen una gran cantidad de servicios. Tuvimos un diálogo con gobiernos de distintos países de Latinoamérica y en Chile, o sea, cuando hablábamos de los derechos sexuales, decían como que es que no habíamos reflexionado eso, ¿no? Y una diputada local empezó a repartir kits de menstruación durante la pandemia, porque pues también es algo que, o sea, se caen las economías, las personas dejan de adquirir ciertos productos y hay algunos que pensamos que no son prioritarios, ¿no? Entonces, me parece eso muy interesante, que son como lucecitas aisladas y que debemos dar mayor visibilidad a estas buenas prácticas, porque como dices tú, sí se puede, ¿no? Em, y justo, o sea, también en algún momento hablábamos del financiamiento, de que debe ser sostenible, pero además después le agregamos otro componente, ¿no? Que debe ser etiquetado. ¿No? Si no hay una etiqueta de los presupuestos de los gobiernos o tal vez de donantes, organismos multilaterales, pues no se prioriza ese tema, ¿no? Y nos gustaría pues ahondar un poco más en eso, o sea, ¿qué rol piensas tú que deberían jugar los gobiernos, los donantes? Número uno, para decir si necesitamos un presupuesto etiquetado para este tema y número dos, para priorizar este tema en la agenda climática.
Pues pienso que primero la invitación es a entender el escenario, el panorama de la financiación global a nivel humanitario que incluye el derecho a la salud. En este momento estamos en una gran crisis de financiamiento para los derechos a la salud y estas agendas, sobre todo de la planificación familiar, la anticoncepción y el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos, se ven más que nunca amenazados. Cuando eso pasa, las voces, sobre todo que vienen de quien ha trabajado y cree en estos temas y ha hecho incidencia al lado de los estados para que los programas se mantengan, para que el financiamiento crezca y no se detenga, para que las palabras higiene menstrual en muchos planes de respuesta humanitaria no sean borradas, así como se borran sistemáticamente desde hace un tiempo las palabras género, comunidad LGBTIQ+, interseccionalidad, ayudar a quien más lo necesita, pues esas palabras tienen que volver a aparecer como parte de nuestra narrativa y como parte de la visibilización de los principales efectos que el cambio climático tiene en el derecho a la salud. La incidencia que podemos hacer con los gobiernos y con los donantes para un mayor financiamiento, pensaría, y es así como Family Plan 2030, Latinoamérica y el Caribe la concibe, debe hacerse desde la voz de los adolescentes y jóvenes. Esos testimonios que yo estaba compartiendo el día de hoy son muy poderosos y son los que finalmente logran que un Estado reaccione viendo a sus ciudadanos en necesidad, ¿sí? Y con la responsabilidad que tienen de atender aún y comenzando por las crisis, la realización plena de derechos. La gran lucha, pienso, ahorita con el tema de salud es conservar los presupuestos que hay, al menos, y no perderlos. ¿Sí? Y lograr atraer nuevos inversionistas. Entonces, es responsabilidad de todos seguir mostrando esos efectos, seguir consiguiendo testimonios y persuadiendo a los tomadores de decisión a que reaccionen en nuestro favor. Para eso necesitamos más datos, datos que sean fieles. Si tú ves, estos temas no están totalmente documentados. Ejemplo, el precio, la regulación de precios para estos artículos en ciertos contextos, ¿sí? Porque finalmente quien entrega un kit lo tiene que comprar antes. Entonces, ojalá quienes producen estos productos pues también tuvieran en cuenta, ¿sí? Esos compradores que posiblemente son los primeros respondientes para llegar a la población que más lo necesita, porque saben que es en favor de una buena causa. Pero nunca se mejorará el sistema si todo el mundo quiere enriquecerse, ¿sí? Y solamente dejar casi que los productos de higiene menstrual como un producto suntuario a disposición de solo algunos que lo puedan adquirir. Es muy interesante todo lo que nos estás contando y me quedé pensando ahorita, es que sí, necesitamos hacer una conciencia urgente de quienes venden los productos, de si existe o no una regulación de precios de productos de higiene menstrual durante las emergencias, porque es algo que no tenemos mapeado, yo nunca me lo había preguntado y es información que tenemos que empezar a generar, a entender. Y para ir cerrando, me gustaría hablar de acción colectiva. ¿No? Cómo las comunidades, las personas que somos activistas, defensoras, pero también quienes no, pueden colaborar, por ejemplo, con iniciativas como FP 2030 o con otras organizaciones de base que pues están dedicadas a garantizar la gestión menstrual como un derecho. Con Family Planning 2030 hay una oportunidad muy linda de elevar la voz de muchas maneras, participar en los concursos, si eres una organización, volverte compromisaria, visitar nuestra página web www.fp2030.org, consultar nuestras redes y veremos que hay muchos espacios para uno aportar, apoyar y no callar sobre todo. Pienso que todavía podemos aportar todos en la difusión entre este vínculo, el cambio climático, sus efectos y el acceso pleno al derecho a la higiene menstrual. Y podemos invitar a varios a que se nos unan, ¿sabes? En campañas justamente
para distribución gratuita de productos, para preparación en el riesgo de desastres y la voz que sus adolescentes y jóvenes pueden tener, incluyéndose, ¿sí?, en el marco de mostrar las necesidades que ellos tienen y el deber de todos los estados de priorizarlos e incluirlos justamente en esos planes, en esos presupuestos, en esas líneas de financiación que tienen que tener, digamos, ese nombre muy específico. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Deberíamos todos identificar si hay leyes de higiene menstrual en nuestros países, ¿sí? Muchas de tu audiencia seguramente tenemos abogados, defensores de derechos humanos, protectores del medio ambiente, y nos será fácil identificar si hay leyes o no que trabajen la materia. Nuestros países de América Latina y el Caribe necesariamente trabajan muchos temas y la necesidad o la puerta de entrada para poder realizar esos derechos es que exista una ley, ¿sí? Entonces, si identificamos si hay leyes o no, pues vamos a ver si se están aplicando, qué falta o qué conceptos podríamos traducir. Ahorita, en materia de innovación y tecnología, el tema del chatbot está muy de moda, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en cómo desarrollar chatbots que expliquen este derecho, que expliquen este permitan a jóvenes hablarse entre sí, que le permita a los adultos reclamar, ¿no? Un derecho que es propio, porque normalmente tú reclamas el derecho cuando ya eres más mujer, más adulta, casi que ni para ti mismo, lo reclamas para tus hijos, ¿no? Y las personas que quieres. Entonces, uniendo esas voces, pienso que vamos a seguir insistiendo que este es un derecho humano, como todos, merece ser reconocido y merece también las organizaciones que están trabajando, los activistas que están detrás, ser posicionados y apoyados en su labor. Muchas gracias por tus recomendaciones, porque sí, también creo que muchas veces luchamos hacia afuera por los que queremos, por los que todavía incluso no conocemos, no decimos generaciones futuras, pero no lo hacemos para nosotras mismas, ¿no? Y en el tiempo presente, ¿no? Como que todo también lo seguimos luchando hacia futuro. Y también esta reflexión, ¿no? De cuidar el presupuesto que hay, que no se quite de los temas de salud, de derechos humanos y cómo aumentamos ese presupuesto, ¿no? Entonces, pues solo nos queda como agradecerles esta conversación tan nutritiva que nos deja también con un montón de preguntas. Y también pues felicitar a la organización por todo el trabajo que están haciendo y este involucramiento de las voces de tantas personas jóvenes y que ellos sean las voces. Muchas gracias, Isabel. Yo quisiera terminar con una invitación a que muchos de estos esfuerzos y reflexiones coincidan en la gran conferencia internacional de planificación familiar que va a tener lugar en Bogotá, Colombia, en noviembre de este año. La higiene menstrual es parte de las agendas y parte de esa conferencia. Entonces, así como los invité a visitar la página web de Family Planning, me gustaría que todo el mundo googleara Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Sí, hay información en varios idiomas, entre ellos inglés, francés y español. Así que mil gracias por la invitación, un placer. Muchísimas gracias. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por darte este espacio para informarte, cuestionar, repensarnos y sobre todo acompañarnos en tiempos de crisis climática. Recuerda que si te perdiste este episodio o quieres volverlo a escuchar, puedes hacerlo a través de Spotify, Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo, los jueves a las 18 horas. Comparte este episodio con tus amigas, colegas o con quien sabes que también necesita escuchar esto. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidémonos y sigamos hablando. CIMAD Radio presentó Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.